Hola a todos nuevamente. Ahora sí, vamos a continuar ya, luego de que hayan revisado el video anterior de la instalación de este nuevo aplicativo SAMP que podemos ver ahora en pantalla, y en el cual tenemos que tener levantada nuestra base de datos y nuestro servidor de Apache, más que nada para tener abierto nuestro administrador de la base de datos, ¿no? Entonces, con estos dos podemos trabajar ya en la instalación de nuestro servidor de Open Simulator de mundos virtuales ya del modo grid, ¿sí? Que recuerden, cómo era el modo grid, que podíamos tener instalado en un servidor todos nuestros usuarios y en otro servidor todas nuestras regiones, en sí, nuestro mundo virtual. Sí, entonces para ello vamos a seguir los pasos que nos proporciona la página web de Open Simulator, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a la página de Open Simulator. Sí, y nos vamos a ir a la parte de configuración. Y aquí, en esta página de configuración, o en donde nos dan los pasos a la información de configuración, vamos a tener el modo de instalación, que es el standalone, ¿sí? Y tenemos el modo, que es el grid, el que vamos a trabajar el día de hoy, en donde en nuestro servidor Robust vamos a tener todos los accesos de usuario y en sí todos los grids. Y abajo en otro servidor vamos a tener el OpenSim.exe, que es otro servidor en el cual nos permite administrar nuestras regiones. ¿Sí? Y en sí con el HippoViewer, recuerden, con nuestro visualizador que tenemos instalado, podemos acceder a nuestro mundo virtual. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar y aquí tenemos lo que hicimos en el anterior video, en el cual instalamos de modo independiente en el standalone. Y vamos a bajar hasta donde encontremos la forma de instalar de modo grid. Sí, y aquí podemos observar grid mode. Y tenemos dos pasos, ¿no? El un paso es para poder realizar la instalación y configuración de nuestro servidor Robust, en donde vamos a tener los usuarios. Y el segundo paso tenemos de instalación del OpenSim, en donde vamos a tener los servicios de las regiones y en sí nuestro mundo virtual. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Lo primero que nos dice es que accedamos a nuestro directorio bin. Sí, recuerdan los directorios que vamos a utilizar. Entonces, aquí vamos ya a identificar y a validar todo eso que ya lo vimos en las diapositivas y vamos a irlo desarrollando, ¿sí? Y luego nos dice que copiemos el archivo robust.ini.example y lo dupliquemos y lo pongamos como robust.ini nada más. Sí, en el caso de que hagamos una configuración mal, nosotros podemos recuperar una versión anterior, que sería el example, ¿no? Y así podemos borrar nuestra configuración actual. Entonces, y luego lo que se tiene que realizar es las configuraciones de las bases de datos dentro de este archivo de configuración. Ese sería el paso 1 y el paso 2, ¿no? De la primera parte de la configuración. Entonces vamos a ello y luego volvemos al paso 3. Me voy, entonces, acá en mi disco local C. Recuerden que teníamos nuestra instalación del OpenSim Grid, porque el standalone ya lo realizamos en anteriores videos. ¿Sí? Voy a abrirlo y me voy al directorio bin, que nos dice el paso 1. ¿Sí? Y luego me dice que busquemos el archivo de configuración robust.ini. Entonces presiono la letra R para buscar. Y miren, aquí tengo robust.ini.example. Lo que voy a hacer es un control C y un control V para que se me duplique. Y ya se me duplicó. Sí, le voy a cambiar el nombre y le voy a dejar como robust.ini según las indicaciones. ¿Sí? Y le coloco un Enter. Y me dice que si estoy seguro de cambiar esta extensión y le digo que sí. ¿Sí? Y voy a dar clic derecho y me voy a editar con mi editor de texto favorito, que en mi caso es el Notepad++. Listo. Y lo que tengo que hacer es ir configurando algunas cosas. Lo que nos recomiendan ahí es que configuremos los apartados de base de datos. ¿Sí? Antes estábamos con SQLite y en este caso tengo MySQL. Entonces voy a ir revisando, pero vamos primero. Aquí tengo una configuración que es muy importante, que es la URL donde va a estar mi servidor. Entonces lo que tengo que realizar es colocar la IP de mi servidor en donde va a estar alojado. ¿Sí? En vez de colocarle la IP local que está actualmente 127.0.0.1, le voy a colocar mi IP de mi computadora actual.
Voy a colocar cmd, ¿sí? Y voy a colocar un ipconfig para verificar la IP de mi computadora. ¿Sí? Bajo y me voy donde dice adaptador de Ethernet, que es la IP que tengo actualmente en mi computadora. Y me dice que es la 192. Voy a colocar acá 192.168.100.54 era, si no me equivoco. Sí, voy a validar 192.168.100.54. Correcto. Sí, entonces este es el cambio que tenemos que realizar. Y luego el puerto público que voy a utilizar dentro de mi servidor va a ser el 802 y el privado el 803, que esto es muy importante para la configuración luego de mi visualizador. Y para las personas que vayan a acceder, van a acceder con este IP y con este puerto público. ¿Sí? Entonces la configuración es muy importante. Y voy a continuar a bajar hasta encontrar las configuraciones de bases de datos. ¿Sí? Que si no me equivoco, están por aquí. Ya, listo. Y miren, está ya habilitado las configuraciones de base de datos, pero tengo que agregarles. Recuerden, necesito dos bases de datos, una para cada servidor. Una base de datos para OpenSIM y una para Robust. Entonces, previamente tengo que crear la base de datos para poder realizar la configuración. Entonces, me voy a mi administrador. Entonces, voy a la aplicación SAMP, en donde tengo mi base de datos. Y me voy al administrador. Le doy clic y se me abre mi administrador. Y no tengo ninguna base de datos a más de las que viene por defecto en MySQL. Sí, voy a crear una nueva base de datos que sería para Robust y otra para OpenSIM. Voy a crear de una vez las dos bases de datos. Voy a colocar aquí primero para Robust, que es el que estoy haciendo la configuración actual. Y yo normalmente me acostumbro a trabajar con UTF-8 y Spanish 2. Sí, con esta codificación. Crear. Y luego voy a crear otra base de datos. Ya está creado Robust. Y voy a crear otra base de datos para OpenSIM. ¿Sí? OpenSIM. Y creo UTF-8 Spanish 2. Crear. Listo, ya tengo mis dos bases de datos. Robust está vacía aún. Y OpenSIM, que también debe estar vacía. Solo están creadas las bases de datos. Ahora sí que ya están creadas, ya me puedo ir a la configuración que estaba realizando antes. ¿Sí? Le dejo habilitado lo que es la DDL para que se pueda ejecutar en sí es mi conector. Y acá tengo que colocar mi cadena de conexión. ¿Sí? Localhost, le voy a dejar por defecto localhost porque está en esta misma computadora, va a estar la base de datos. ¿Sí? Y aquí tengo que cambiar el nombre de la base de datos, está como OpenSIM. ¿Sí? Y el nombre que le coloqué a mi servidor de base de datos para Robust es robust.ini, entonces, y la base de datos es Robust, que es la que me creé. ¿Sí? El ID es mi usuario. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar root. Recuerden que ya configuramos esto. Root. Y el password le coloqué como sim 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Listo, ya tengo configurado lo que corresponde a mi base de datos. Ahora voy a bajar a ver si no me olvido de alguna configuración adicional. ¿Sí? Bajo. Listo, no tengo ninguna otra configuración que quiera cambiar. No, no. Listo, tampoco por aquí. ¿Sí? Y aquí en donde dice Login Service, yo sí quiero hacer una configuración adicional, que no es obligatoria, ¿no? Es el mensaje de bienvenida que le vamos a dar a nuestros usuarios. Entonces aquí, en vez, como está en inglés, en vez de welcome, avatar, le voy a colocar bienvenido a mi mundo virtual de Ecuador, pues. Y ya que estábamos haciendo el ejemplo con las ciudades del Ecuador, ¿no es cierto? En las regiones. Listo. Entonces ya tengo este mensaje que les va a aparecer a mis usuarios. ¿Sí? Yo sigo bajando y voy a otras configuraciones. ¿Sí? Que es el que dice Grid Info Service. Estas configuraciones también son importantes. Les puedo dejar por defecto, pero yo quiero dejarle unas configuraciones que van a ser basadas en mi grid, en cómo yo voy a iniciar sesión mediante el visualizador de mundos virtuales. Entonces, mi mundo se va a llamar Grid Ecuador. ¿Sí? Y el nick
voy a colocar en lo mismo, pero todo con minúscula, ¿no? O grid S, le voy a poner grid S. Listo, ese va a ser mi nick y el nombre va a ser grid Ecuador. ¿Sí? Entonces esas configuraciones no son obligatorias, pero sí son muy importantes para tener identificado nuestro grid, nuestras regiones, entre otras. Y tengo configurado mi archivo robust.ini. Voy a guardar, control S, o le pongo en el botón guardar y le voy a cerrar. Sí, ya tengo los dos primeros pasos. Voy a verificar cuál paso más me está faltando. Me dice el paso 3, que es lo que tengo que ejecutar mi robust.exe, encima es servidor. Y luego de que ejecute va a cargar y voy a tener que crear mi primer usuario, que es mi usuario de administrador. ¿Sí? Entonces me voy, perdón, esto voy a hacer aquí, no me sirve, y me voy a la carpetita OpenSimGrid, a bin, y voy a buscar el robust.exe que tengo aquí. Sí, les recomiendo siempre buscar el archivo y no colocar en el buscador el nombre, porque si no sabemos obtener errores, ¿no? Robust.exe. Voy a ejecutar. Sí, me sale esta advertencia. Voy a colocar más información y le voy a colocar ejecutar de todas formas. ¿Sí? Y comienza a ejecutar. Como recomendación también hay veces que aquí me salen otras advertencias de Windows que tenemos que permitir. ¿Sí? Entonces, si me sale alguna otra advertencia, nada más le colocamos permitir, permitir y listo, no pasa nada más. O existe casos en el cual no está instalado el .NET Framework, entonces tienen que instalar ese .NET Framework para que pueda funcionar este servidor. Miren, ya se me levantó mi servidor Robust que voy a tener mis usuarios y aquí voy a dar muchos enter para que vean que se me instaló, no me salió ninguna advertencia ni ningún error. Entonces ahora sí lo que yo puedo es crearme un usuario. ¿Sí? Y voy a colocar create user y este primer usuario que voy a crear es del administrador. ¿Sí? Entonces le voy a colocar create user, enter, el primer nombre le voy a colocar como admin, el apellido que me está solicitando le voy a colocar como user mismo, enter, el password 1, 2, 3, 4 y 5, email no me está pidiendo que sea obligatorio, entonces enter, y también le dejo que sea randómico mi ID. Enter, middle name también enter, todo por defecto. Y listo, está creado mi usuario en Robust, mi usuario administrador. Ahora, vamos a verificar que se haya creado toda la información en mi base de datos. ¿Sí? Si tenemos información en mi base de datos creada, significa que todo salió correctamente. Me voy a mi administrador, acá en el navegador tengo arriba, tengo mi phpMyAdmin, que es mi administrador. Y ahorita lo que hice la configuración es del Robust. Doy clic en Robust y miren, ya se me quedaron tablas y abajo tengo las cuentas de usuario, que en sí voy a tener el usuario administrador que acabé de crear, como pueden observar. Sí, entonces se hizo correctamente la configuración. Me voy nuevamente a la página oficial de OpenSimulator y veo que ya finalicé con las configuraciones de mi primer servidor. Y paso a la siguiente configuración, que es la configuración del servidor de OpenSim.exe, ¿no? En donde van a estar mis regiones. Sí, tengo que hacer unas configuraciones similares. Sí, en este caso, primero tengo que realizar o copiar dentro de la carpeta bin, tengo el archivo opensim.ini.example, el cual tengo que dejarle solo como opensim.ini. ¿Sí? Y luego en el paso 2 tengo que buscar el apartado que dice arquitectura, architecture, y luego descomentar o comentar el modo independiente que teníamos anteriormente y descomentar ahora el modo grid, que es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces me voy hacia allá. Me voy acá a mi archivito, busco opensim.ini, sigo bajando, 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 y aquí tengo opensim.ini.example. Pero me doy cuenta que ya tenía aquí un opensim.ini. Entonces voy a trabajar directamente desde ese opensim.ini. Voy a editar, perdón, voy a cerrar y voy a abrir con mi editor por defecto o preferido, ¿sí? Listo. Ahora sí,
puedo yo realizar las configuraciones respectivas. Sigo bajando y lo primero que me encuentro es las constantes que va a utilizar. Aquí también tengo que colocar la IP de mi computadora, ¿sí? Entonces, la base de mi host o el IP en sí era 192.168.100.54. Sí, y esto se va a reemplazar ya en todas las URLs que necesita OpenSIM para poder trabajar. ¿Sí? Como pueden observar aquí, pues se van a ir reemplazando, ¿no? Mi puerto público siempre va a ser el 802 y el puerto privado el 8003. ¿Sí? Entonces, vamos bien. Sigo bajando y me voy hasta el final, en donde voy a tener la arquitectura que me están solicitando que realice los cambios, ¿sí? Las demás configuraciones las dejamos por defecto. Bajo hasta el final. Llego y listo, ya llegué al final. Y tengo la arquitectura y se dan cuenta, tengo la configuración del modo independiente, standalone. Le voy a comentar con un punto y coma y voy a descomentar el que me dice grid, ¿sí? Descomento el que me dice config-include/grid.ini. Sí, y voy a guardar control S y voy a guardar esto. Entonces, ahora va a apuntar a este archivo de configuración que es el grid.ini. Ya tengo configurado mi archivito opensim.ini, pero recuerden, me falta algo de configurar. ¿Sí? Para que no utilice la base de datos SQLite, tiene que utilizar MySQL, tengo que realizar esa configuración. Entonces, esa configuración tengo que hacer en otro archivo, que no es este opensim.ini. Ahora está apuntando a grid.ini. ¿Sí? Entonces voy a cerrar esto y me voy a una carpetita que está al inicio, la cual es config-include. Abro esta carpeta y busco donde dice grid common ini. ¿Sí? Que en sí, el grid ini me va a apuntar a este otro archivo de configuración que es el gridcommon.ini. ¿Sí? Pero me voy a duplicar, control C, control V, y le voy a cambiar el nombre, ¿no? A gridcommon.ini. Digo que sí quiero cambiar el nombre de la extensión y ahora sí me voy a la configuración. Editar con Notepad. ¿Sí? Y miren, aquí tiene la configuración, pero de el SQLite. ¿Sí? Entonces, este tengo que comentar y descomentar primero mi conector hacia mi base de datos MySQL y mi cadena de conexión. ¿Sí? Que aquí lo que tengo que cambiar, la base de datos, le dejé como OpenSim mismo. Tengo que cambiar el nombre del usuario, que es root, en mi caso. Sí, y el password que le coloqué, que es sim1234 y 5. Listo. Y nada más de configuraciones en este caso, ¿no? ¿Sí? Nada más de configuraciones. Guardo, control S. Y ahora sí me voy a revisar si me falta alguna configuración adicional. Listo, el paso 3, que me dice qué es lo que acabamos de realizar. Yo me adelanté ya a la jugada. ¿Sí? Gridcommon.ini, que es lo que acabamos de realizar, y tengo que cambiar mis configuraciones de bases de datos. Aquí tiene un problemita o está desactualizado esta página de OpenSimulator. Me dice que cambie a todas las variables que estén con URI, que le cambie a mi IP de mi computadora. Pero recuerden que nosotros ya lo hicimos eso, pero lo hicimos en unas constantes, en unas variables iniciales, que eso lo que hace es reemplazar a todas las URI que tienen mis archivos de configuración, la IP. Entonces eso ya lo realizamos, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar mi servidor opensim.exe para realizar las respectivas configuraciones, ¿sí? Voy acá, regreso a bin y lo que voy a hacer es irme a opensim.exe. ¿Sí? Y aquí está opensim.exe. ¿Sí? Le doy doble clic,
más información, ejecutar de todas formas. Y comienza a ejecutarse. Y listo. Ya se ejecutó todo correctamente y tengo que realizar la configuración. Ahora tengo que darle un nombre a mi nueva región. ¿Sí? Este nombre que le voy a colocar a mi región le voy a colocar Ambato. ¿Sí? Enter. La ID le voy a dejar por defecto, esta la cambiaremos a partir de la segunda región, podemos ir cambiando y creándolo manualmente, ¿no? La ubicación, le voy a colocar la 1000. ¿Sí? Luego les voy a mostrar un mapa en donde cómo podemos ir creando las regiones en base a estas localizaciones y puertos también, ¿sí? Eso lo realizaremos en el próximo video. La IP interna le voy a dejar por defecto, ¿sí? La que está ahí, 000. El puerto interno, esto solo es para las regiones, entonces le dejo el 9000, no va a interferir en nada. Sí, y aquí también le dejo por defecto, ¿no? Porque no voy a correr dentro de Docker, entonces false. Mi puerto interno, perdón, mi IP, mi host interno, la IP que coloqué 192.168.100 y .54, en mi caso, ¿no? La IP de mi computadora. Enter, y mi estado va a ser Ecuador, ¿sí? O mi grid. Mi Ecuador. Listo, ahora me dice que coloque un propietario. Entonces el propietario va a ser el administrador. Yo ya creé ese usuario. Aquí tengo que colocar el usuario que yo creé antes en Robust. Sí, entonces, ¿cuál era el primer nombre? Era admin. Enter. Luego era user. Enter. Y listo. ¿Sí ven? Se me asignó ese usuario a la región que es Ambato. Y ahora ya tengo levantado los dos servidores. Recuerden siempre, ahora, cuando nosotros vayamos a abrir nuestro visualizador o vayamos a abrir nuestro mundo virtual, tiene que estar ejecutándose el OpenSync.exe y el Robust.exe. ¿Sí? Recuerden. Estas configuraciones que realizamos en estos dos servidores lo haremos solo por esta vez, solo por una sola vez. Luego ya solo se ejecutarán todos los comandos y nos va a aparecer directamente, en este caso, región Ambato y acá Robust, ¿no? Que son la línea de comandos de cada uno de los dos servidores. ¿Sí? Y finalmente, para poder comprobar que realizamos todo bien y que está funcionando mi mundo virtual, voy a minimizar mis servidores, voy a cerrar todo lo que tengo abierto y voy a abrir mi nuevo mundo virtual. He realizado las configuraciones de manera con grid. ¿Sí? ¿Y con qué? Con el hipo OpenSync, ¿no? Con mi visualizador. Vamos a esperar que se abra. Listo, ya se abrió. Le coloco close a ese mensaje que me aparece. Y nada más lo que voy a hacer es primero cargar mi grid. Me voy a grids y me voy donde dice add. Voy a crearme un nuevo grid, que es mi grid Ecuador que le acabo de crear. ¿Sí? Login URI. Ahí es que es lo que coloco la IP, ¿no? HTTP, // y coloco la IP que coloqué 192.168.100.54. Y ahora, como estoy trabajando con un de modo grid con dos servidores independientes, sí, tengo que utilizar otro puerto que ya no es el 9000 como lo realizamos en el modo independiente. Ahora en el modo grid es el puerto 8002, que es el puerto público. Recuerden que colocamos en la configuración. ¿Sí? Y voy a colocar aquí get grid info. ¿Sí? Y miren, se me carga automáticamente el nick que coloqué, gridc, y el grid Ecuador, que era el nombre, ¿se recuerdan? En las configuraciones, automáticamente. Y voy a colocar API. Luego OK. Y ya se me selecciona automáticamente aquí abajo grid EC. ¿Sí? Y voy a ingresar con mi usuario administrador que me cree, admin. Yo puedo crear varios otros usuarios más, de igual manera con el mismo comando que lo utilicé en Robust. Recuerden, siempre en Robust tengo que crear los usuarios. Entonces ahí que tengo que colocar create user y voy ingresando la información que me solicita. ¿Sí? Admin user para acceder. Mi contraseña coloqué 1, 2, 3, 4, 5. Y mi última localización le voy a colocar mi región, que es Ambato, por ejemplo. ¿Sí? Login.
Voy a ingresar y miren, cargo. Miren aquí el mensaje que también configuramos. Bienvenido a mi mundo virtual de Ecuador. Esperamos que se cargue. Y ya tenemos aquí. Nada más voy a cambiar que esté al mediodía para que se pueda observar. Sí, miren. Listo. Ya tengo aquí mi servidor de OpenSea. Sí, listo. Hasta este punto vamos a llegar en este video. En el próximo video ya vamos a avanzar con otras nuevas cosas y trabajaremos a partir ya solo con este mundo virtual o con este servidor que creamos, que es a manera de grid, ¿sí? Que es el más óptimo y recomendado. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.